alabar a Dios, ¿verdad? Es darle la gloria y la honra. Gloria a Dios. Cantarle, ¿verdad? ¿Por qué no cantarle a Dios? Amén. ¿Verdad? A veces nos da vergüenza, pero no nos debe de dar vergüenza. Es nuestro Padre. Sometimes we are shy and we don't have to be shy. Es nuestro Padre, es el Rey de Reyes. ¿verdad? He is our Father, King of Kings. Es Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. So, ¿por qué no cantarle? ¿Por qué Why no darle not la sing to gloria? Him? Es un privilegio It's a privilege Amén. Gloria a poder Dios. cantarle a Dios. to be able to sing to the Lord. Imagínense tan poderoso que Él es How great He is. y quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios tenga compasión de nosotros? Who we are, so He has compassion for us. Él nos ama, He loves us. Él nos creó y Él He nos ama. created us. He created us. So, el día de hoy, hermanos, vamos a aprender algo muy importante Today we're going to learn something really important. que la palabra de Dios nos enseña, la Biblia, That the Word of God teaches the Bible. ¿verdad? Algo muy importante que tal vez muchos de nosotros no sabíamos Maybe we didn't know it. o no lo habíamos comprendido, We have not understand it. pero ahora lo vamos a entender, But today we're going to understand it. ¿verdad? Algo muy importante que debemos de saber There's something really important that we need to know en nuestras familias, in our en family, nuestros hogares, in our home. todo empieza por la cabeza del hogar, Everything starts with the head of the home. ¿verdad? Todo, de ahí depende Everything. todo, tus hijos, depende todo, Everything depends from them. So his sons, his children. ¿verdad? A veces nosotros nos miramos a las personas batallando en la vida, ¿verdad? Sometimes we see people struggle in life Y en una parte, in one way. el que tomaba las decisiones en ese hogar, Whoever takes the leadership in that home, tal vez por no saber o por Maybe. ignorar to ignore or de las knowing, cosas de Dios, or not to know the things of the Lord, su familia se descarría. their family goes away, Porque- scattered. Porque si nosotros hiciéramos lo que la Biblia nos enseña, Because if we'll do what the Bible teaches, otra cosa sería, it will be other thing. ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, instruye a tu hijo por el camino en el temor de Dios, The Bible says, train the Desde child niño. in the ways of the Lord desde niño, desde pequeñito, from little. porque ya cuando está grande, que él razona y empieza, ya no lo vas a hacer cambiar de pensamiento. When he gets old, you're not gonna make a change. Vas a querer hacerlo, pero es muy tarde. You wanna try to do it. Entonces, la Biblia nos enseña que si tú The les Bible enseñas teaches if you a los pequeñitos, a los niños, teaching the little ones el temor a Dios, the fear of God, él aun cuando esté grande, when he grows up, no se apartará de Will los not. caminos. depart. No se apartará de los caminos de Dios. He will not depart from the ways of the Lord. Por eso es la importancia de congregarnos. That's why it's so important to get together, to congregate. ¿Para qué? Para aprender a Why? temer a Dios. And fear God. Para tener ese temor hacia Dios. To have that fear for the Lord. Que si tus niños o tú haces lo malo, This, if you or your child do the wrong thing, que si haces lo que le desagrada a Dios, to do what is not pleasing to God, Él te va a hacer entender He's gonna make you understand con la manera que no te gusta. a way that you will not like it. Pero tienes que entender. But you have to understand. A veces por eso nos preguntamos, pero ¿por qué tantas cosas me pasan a mí? Sometimes we ask ourselves, why a lot of things happen to me? ¿Verdad? También pregúntate cómo estabas tú con Dios, cómo estuviste tú con Dios. Ask yourself how you are with God. Porque a veces cuando estamos separados del amor de Dios, When we are separated hacemos from cosas the que love of no, God, que no están bien.
hacemos cosas que delante de los ojos de Dios, Oh, we do things in the eye, before the eyes of the Lord, they're not good. ¿verdad? Y la Biblia nos enseña algo muy interesante, The Bible teaches something really important. algo que le dijo Dios a Moisés, Something that God told to Moses. ¿verdad? Le dijo, vas a hacer que todo el pueblo se va a congregar You're gonna gather all the people. y les vas a enseñar mis mandamientos, You're gonna teach them my commitments, mi ley. my laws. Entonces dice, harás congregar a niños, mujeres y hombres, You're gonna gather men, women, and children. y así ellos van a tener el temor. That's how they're gonna have the fear of the Lord. Van a tener el temor de hacer lo malo. They're gonna have the fear to do what is wrong. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? But what we do sometimes, Queremos corregir a nuestros hijos ya cuando están grandes, pues ya no, ¿verdad? we're trying to correct our children when they're old. Ya no, It's not. es muy tarde. It's a little too late. Por eso es Es- importante siempre crecer en los caminos de Dios, It's why important to raise them in the ways of the Lord. ¿verdad? Porque desde niño vas aprendiendo el temor a Dios, For childhood, you're learning the fear of the Lord. vas aprendiendo el temor a Dios y tienes miedo de hacer lo que está mal. You're learning the fear of the Lord and you're afraid to do what is wrong. Por eso es importante que nosotros, a nuestros hijos, el hermano Chris tiene una gran responsabilidad. That's why we as and our brother Chris has a big responsibility. Él tiene que inculcarle a esos niños. He has to teach our children. ¿Para qué? Para que cuando ellos estén grandes, So why? So sean unos hombres, varones de Dios, mujeres When they de grow Dios, up. temerosos de Dios. they be man of God, woman of God. They fear God. Temerosos de hacer lo malo. Fearful to do what is wrong. Por eso todo empieza desde nuestros hogares. Everything begins in our home. Si nosotros no tuvimos el temor de Dios, If we don't have the fear of the Lord, pues nos va a dar igual hacer lo malo o lo bueno. Ustedes saben cómo está este mundo corrompido, ¿verdad? doesn't matter, we're gonna do whatever. You Sí, see sabe. how corrupt is this world. Sabemos cómo está de corrompido este mundo, ¿verdad? We know how corrupt is this world. Y a veces nos arrepentimos de no haberlo hecho antes. Sometimes we regret it and repent not doing it earlier, ¿Verdad? Pero nunca es tarde. but never it's too late. Para Dios nunca es tarde. For God, never it's too late. Para Dios nunca es tarde. Él te hace entender el camino en que debes de andar. He make you understand the way you should go. Siempre y cuando tú estés dispuesto y le abras tu corazón, Always you are willing it and you open your heart to Him. ¿verdad? Pero eso es muy importante, que creemos a nuestros hijos. It's muy En el important to temor raise de your Dios. child to fear God. Vamos a leer el día de hoy Read today en la Biblia in the Bible lo que Moisés what Moses le habló a Josué, speak to o Joshua con lo que Dios le habló a Moisés. and what God spoke to Moses. Vamos al libro de Deuteronomios 31, Deuteronomy 31, 31 del 12 al 13. 12 and 13. Y vamos a entender por qué razón nosotros nos congregamos. We're going to understand why we gather together, ¿Por qué razón nosotros venimos juntos? why we come together. So, ¿alguien quiere darle lectura? Somebody would like to read it? Gather the people together, men and women and children, and thy stranger that is within thy gates, that they may hear and that they may learn, and fear the Lord your God, and observe to do all the words of this law,
that their children which have not known anything may hear and learn to fear the Lord your God, as long as you live in the land whither you go over Jordan to possess it. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley, y para que los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios mientras viváis en la tierra a donde vais cruzando el Jordán para poseerla. Dice la palabra de Dios, dice el principio de la sabiduría. The Word of God said the Word of God says the beginning of the Word Es el temor a Dios. is the fear of God. ¿Verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. The beginning of wisdom is the fear of God. Entonces, dice Moisés, le dice a Josué, le dice, hey, Moses told to Joshua, Moisés entendía que que él no iba a pasar a la tierra prometida, he understood that he will not possess the promised land porque Dios se lo dijo, ¿verdad? because God told him. Entonces le dijo, hey, Josué, tú te vas a encargar de aquí en adelante, ¿verdad? Le He said, dice, you're going to be in charge from now on. escucha bien, Listen. Good. escucha bien, dice, vas a hacer que todo el pueblo se congregue. You're going to do that all the people get together. ¿Con qué propósito, verdad? For what purpose? ¿Con qué propósito? Le dice Moisés, vas a hacer que todos se congreguen, They all get together, varones y mujeres, man and woman, niños children, y tus extranjeros que estén contigo. and the strangers, they are with you. Para que oigan, dice, To para que hear escuchen y aprendan and learn y teman and a fear Jehová vuestro Dios. Jehovah our God. ¿Verdad? Y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. And put for to do all the words of this law. ¿Verdad? Dice, vas a hacer congregar a todo el pueblo, ¿para qué razón? You're gonna gather all the people for what reason? Para que aprendan a temer a Dios. To learn to fear God. ¿Verdad? Por eso es importante That's why it's so important el temer a Dios. to fear God. Temer a Dios y poner por obra, ¿qué? And to Sus put mandamientos. for To put in practice His commandments. ¿Verdad? Es importante it's important poner en práctica sus to mandamientos. put in practice His commandments. ¿Verdad? Jesús vino a la tierra, Jesus came to this earth, el Hijo de Dios, the Son of God. ¿verdad? Y dice Jesús, And yo he venido and a Jesus, cumplir la ley, dice, Jesus said, I come to fulfill the law. ¿verdad? No he venido a cambiar nada, vine a cumplirla, I haven't come to change it, but to fulfill it. ¿verdad? Todos sabemos eso, ¿verdad? We know that. Todos sabemos en qué parte de la Biblia dice eso, que Jesús dijo, yo vino a cumplir la ley. We all know where the Bible said that He comes to fulfill the law. ¿Verdad? Está en Mateo 7, Matthew 7:7. dice, yo he venido a cumplir la ley. Dice, no va a pasar ningún punto, ninguna coma de la ley que no va a ser cumplida. I'm going to fulfill the law, and it will not pass a dot or ¿Verdad? a tip. Entonces, los mandamientos son muy importantes para nosotros. The commandments are really important for us. Los mandamientos son los que le debemos de enseñar
a nuestros hijos. We have to teach the commandments to our children. ¿Para qué? Para que tengan el temor a Dios. So they got fear of God. Para que cuando ellos crezcan, So when they grew up, sean hombres de bien, they will be good men of benefit. sean hombres de provecho. Pero si nosotros, si la cabeza de un hogar está mal, está corrompida, But pues if, los the, hijos les va a dar igual y van a ser igual o peor. but if the head of the house is corrupt, the children will do the same. ¿Verdad? Porque los hijos, los niños todo copian de un hogar, ¿eh? Because children copy everything about our home. Ellos son unas esponjas. There are a sponge. Si tú los enseñas por el camino del temor de Dios, If you teach it the fear, the ways of the Lord, ellos es lo que van a aprender. that's what they're going to learn. Pero si tus hijos te miran peleando, si tus hijos te miran robando, si tus hijos te miran transeando a la gente, pues es lo que van a aprender. But if your children see you cussing, stealing, fighting, and whatever, that's what they're gonna learn. ¿Verdad? Todos tenemos conocimiento de eso. We all got knowledge of that. Entonces, hay que enseñarles el temor a Dios. Let's teach them the fear of God. Porque con esto es lo mejor que tú le puedes regalar a tus hijos. This is the best you can give to your children. ¿Por qué? Porque nunca van a tener un problema en la vida. Because they're not gonna have problems in their life. ¿Por qué? Porque las autoridades los van a beneficiar en vez de hacerles un perjuicio. ¿Verdad? Porque la autoridad está para castigar a quién? A los que hacen el mal. Because the law will benefit them, because the authorities to correct those Los que hacen lo mal. did it wrong. ¿Verdad? Por eso Pablo nos enseña y dice, sométanse a toda autoridad. That's what Paul teaches, submit to all the authorities. ¿Verdad? Pablo nos enseña y nos dice, hey, ustedes no han aprendido hacia Cristo, ustedes han aprendido a someterse. Sométanse a las autoridades como que si fueran puestas por Dios. Submit to the authority like they will put for God, ¿Por from qué? God. Porque dice la misma palabra, dice, porque ellas son puestas por Dios, The Bible says there God put those laws. ¿verdad? Y si no hacen su trabajo bien, ellos van a dar su parte a Dios. If they don't do their work, you're gonna be account to God. ¿Verdad? Y al hombre que hace lo bueno, las autoridades lo elogian. And the man that does the good things, the authorities, Les da el respeto. they give respect to it. Pero al que hace lo malo, lo castigan. But he does the wrong, they punish them. Por eso es importante That's tener why, el temor de Dios. that's why it's important to have the fear of God. ¿Verdad? A mí me tocó entender por la manera que no me gustó. I learned to fear the way I didn't like. ¿Verdad? Esa es la manera que me tocó aprender a mí. It's a way that I had to learn Con mucho sufrimiento, mucho padecimiento. with a lot of suffering. Que tal vez no lo hubiera pasado si desde niño se me hubiera inculcado el temor a Dios a mí. Maybe it would not have happened if I would have learned as a child. ¿Verdad? Pero ahora, Dios, por eso les digo, nunca es tarde. That's why I say never is too late. ¿Verdad? Porque Dios cuando quiere hacer algo, un propósito que tenga para ti, Él lo cumple. Because God has a purpose for you and He will fulfill it. No importa cuánta edad tengas, Él va a cumplir su propósito. No matter how old you are, He's gonna fulfill His purpose. Entonces, hermanos, por eso es importante que todos sus hijos, los que tienen hijos pequeñitos,
their brother, so that's why it's so important all you have little children, los inculquen you en will el teach temor de them Dios. in the fear of God. Porque ya al rato, cuando ellos sean grandes, Later when they are old, usted va a querer jalarles la rienda, pero cuando él ya está grande, usted que te va a decir, hey, you're gonna igual try que to pull the nosotros cuando nos reins. rebelamos contra They're already nuestros old, padres, so they're gonna rebel. ¿verdad? Te va a decir, hey, no te metas en mi vida. They're gonna say, don't get in my life. ¿Y qué vas a hacer? And what you gonna do? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? What you gonna do? Cuando tú lo mires que se anda con malas amistades, cuando tú lo mires cuando andas, ¿por qué? Porque no te encargaste desde niño inculcarlo en el temor de Dios. When you see it with their own friends, what you gonna do? Because No los inculcaste por el camino you need del teach temor them de Dios. the ways of the Lord. Enséñalos a temer a Dios, a que guarden sus mandamientos. Teaching the fear of the Lord to keep His commandment. Y no olvides enseñarles los beneficios And don't forget to teach the benefits. que tiene una vida haciendo que Dios sea el centro de tu vida. The benefits of a life that God is the center. También díselos. Porque la Biblia de eso enseña, nos dice la Biblia. Entonces serás un hombre próspero, dice. The Bible teaches that you will prosper in always. Un hombre exitoso. A man, prosper man. ¿Verdad? Es lo que nos enseña. Es lo que le dijo, Is what it teaches. lo que le dijo Moisés a Josué. Is what Moses. Solamente No, Joshua. tienen que esforzarse. ¿Para qué? Para poner en práctica la ley de Dios. That's why you have to force yourself to do the laws of God. Nosotros ahora tenemos otra cosa que tenemos que aceptar a Jesús. ¿Verdad? We have to accept the Lord Jesus. ¿Verdad? Y Jesús nos enseña y nos dice, todo aquel que me ama, dice, tiene que andar como yo anduve. And He teaches that he that love me, he has to walk like I am, ¿Verdad? to be like I am. ¿Y cómo él anduvo? How he Cumpliendo la was. ley, ¿verdad? Amén. Él cumplió la ley. He fulfilled the law. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Cristo, If we say debemos de that we andar have como él communion anduvo, with Christ, ¿verdad? Y si él cumplió la ley, pues nosotros también la tenemos que cumplir y if más, we fulfill the law, we have to do ¿verdad? it. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña ahí It's what Dale we amor. teach. a tu enemigo, To love our enemy. ¿verdad? Yo pienso que con esa tenemos nosotros, ¿verdad? That's what Vamos a decir, no, pues, oye hermano Gustavo está loco, ¿cómo le vamos a dar amor al enemigo? Pues es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? the Bible teaches to give love to enemies. Es lo que la Biblia nos enseña, Is what the Bible teaches. ¿verdad? Ella dice, la palabra de Dios dice, ama a tu enemigo. The Word of God says, love your enemies. ¿Qué cosas, no? Yo pienso que los 10 mandamientos están más fácil cumplirlos que amar a nuestro enemigo, ¿no? Sometimes I think that it's easy to do the Ten Commandments, to love our enemy. ¿Verdad? Es más fácil cumplir los 10 completos The thing complete, que amar a nuestro enemigo. then love our enemies. Entonces, si nosotros creemos en Jesús, And we believe in Jesus. quiere decir que nosotros creemos todo lo que Él dijo, ¿verdad? So that means that we believe everything that He said. ¿Verdad? Porque Él dijo, dale amor a tu enemigo. Love your enemy. Porque dice, amar a un hermano, pues está bien, dice. To love our brothers, okay. Pero amar al que te aborrece, But to love the one he hate you, That's a lot harder. es verdad. is más difícil. Es más difícil que los 10 mandamientos juntos, ¿verdad? It's more than the 10 commandments. Por eso dicen muchos, dicen, oye,
That's why I Pero say, la ley de Dios dice ya pasó, ¿verdad? this is the law of God is already over, past. Ahora tenemos el mandamiento de Cristo, ¿verdad? Now we have the commandment of Jesus, El Nuevo Testamento, ¿verdad? the New Testament. Que por gracia somos salvos. By grace you are saved. Sí, claro, está bien todo eso, ¿verdad? It's good, all that. Pero entiende lo que Jesús nos enseñó también, They understand what Jesus taught us to. ¿verdad? Si te dice, ¿has escuchado antes que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? That you have heard that what it says, eye for eye, tooth for tooth. Dice, mas ahora yo les digo, Jesús mismo decía, dice, Now Jesus said, cualquiera que le diga a su hermano una mala palabra que se ofenda, dice, ya es culpable de homicidio, dice, ¿verdad? a word they offend him Es culpable de homicidio, is guilty of death. ¿verdad? Entonces, yo pienso es más fácil cumplir la ley que darle amor a mi enemigo, I believe Que- it's easy to feel the love than give love to my brother. ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesucristo. But now we have to follow the steps of Jesus. Y Jesús nos enseña muchas cosas, Jesus teaches a lot of things. muchas cosas, A que lot son, of things. que son locura para nosotros, For us, it's a veces, ¿verdad? craziness for us sometimes. ¿Verdad? Porque yo cuando no sabía de Cristo, Because I don't know about Jesus Christ. esto es una locura, It was craziness. ¿verdad? Pero ahora que sé, que he escudriñado la palabra de Dios y que And now I me he puesto a pensar y studied digo, the word pues, of God, I think. el hombre todo lo que haga en esta tierra, pues de nada le va a valer, porque ¿qué? Porque Whatever nos it vamos a does morir in todos, this ¿verdad? earth, it doesn't do any good. Entonces, ¿para qué hacerle mal a nuestro prójimo? ¿Para qué? ¿Para qué es vivir en enemistad? Si de todos modos nos vamos a morir, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Verdad? Why? Dice mucho. Otra de las cosas, por ejemplo, One other thing, a veces le damos más importancia a otras cosas we give more importance to other things y se nos va la vida. in our life, gets away. Descuidamos nuestra familia, We not take care of family nos descuidamos de nuestros hijos, or kids. no les enseñamos el temor a Dios, We don't teach the fear of God. ¿verdad? Y ya cuando estamos grandes y When hemos we are- acumulado gran parte en lo Oh, we material, have achieved a lot riquezas, of things. nos damos cuenta que hemos hecho las cosas mal. We have recognized that we have done things wrong. Porque dice la palabra de Dios, dice, ¿de qué le sirve al hombre? Dice, What benefit a man si todo el mundo se lo ganara para él, he gained the whole world for him, pero perdiera su alma. but he lose his soul? ¿De qué le sirve al hombre? What benefit man Es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? is what the word of God teaches. Dice, ¿de qué nos sirve? What benefits us? Díganme ustedes, ¿de qué le sirve You a tell un me. hombre si todo el mundo se lo ganara para él, What benefit is gain the whole world for you, pero si su alma la pierde? but you lose your soul? Que dos caminos tenemos en esta vida. La We palabra, have two ways in this life. y la palabra de Dios nos enseña. The word of God teaches El camino angosto narrow way y el camino ancho. and broad way. El camino angosto, que es para qué? Para vida eterna. Su The final es la narrow vida way is eterna. for eternal life, Y el camino ancho, ¿para qué? Para la perdición. and the broad way for destruction. Y el final de él es la muerte. And the end of that is death. ¿Verdad? Sabemos que hay un infierno y hay un cielo. We know that it's heaven and hell. Cuando nosotros nos juramos, tenemos que estar preparados. When we die, we have to be prepared. ¿Verdad? ¿Cuándo? When? Solo Dios sabe, ¿verdad? Only God knows. Tal vez al rato, mañana,
dentro de later, 40 tomorrow, años, 40 years, 70 años, 70 years, yo no sé, ¿verdad? I don't know. Solo Dios sabe. Only God knows. Pero es algo que todos y cada uno de los que estamos aquí va a pasar. But we all and everyone that's here is gonna happen. Es lo más seguro que hay. It's for sure. Entonces, debemos de estar preparados. That's why we need to be prepared. Que dice la Biblia, después de la muerte del hombre, dice, viene juicio con Dios. After death, the judgment comes from God. Y vas a dar cuenta de lo bueno y de lo malo que has hecho, And you're gonna give account from the good and the bad that you have done. ¿verdad? Nadie se escapa del juicio de Dios. Nobody escapes from the judgment of God. Nadie se va a escapar. Nobody's gonna escape. Aquí tal vez en la tierra uno se podrá deslizar, pero Maybe here on earth you can go like this. Escape. pero con Dios But with God, ahí no hay chance. there's no chance. Ahí tienes que pararte delante de Él You're gonna have to stand before Him. y tienes que dar cuenta de lo bueno y de lo malo que You're has gonna hecho. have to give account for the good and the bad. Si te arrepentiste o no te arrepentiste. If you repent or not repent. Y si porque todos somos pecadores, también es otra cosa. We all are sinners. Todos, Every one of us. todos los que estamos aquí somos pecadores, That we are here, we are sinners. ¿verdad? Entonces, como somos pecadores, So we are sinners. Dios dijo, voy a mandarles a mi hijo. God said, I'm gonna send my son. ¿Para qué? Para que por medio de mi hijo, que él va a ser perfecto, So through my son, that he is perfect, todos ellos sean mis hijos adoptivos, ¿verdad? that they all be my adopted son. Si se arrepienten If you repent de sus malos caminos, of your evil ways, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos enseña, ¿sí o that's no? what the Bible teaches, yes or no? Que debemos de arrepentirnos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. To repent and do fruit Dignos de arrepentimiento, digno de arrepentimiento, ¿verdad? So, worthy of repentance. sabemos lo que tenemos que hacer. We know what we need to do. Nadie va a escapar del juicio de Dios Nobody's gonna escape the judgment of God. y que nos vamos a morir es lo más seguro que hay en la vida. That we're gonna die is for sure in life. So, aquí tal vez nos engañemos unos con otros aquí en la tierra, ¿verdad? Maybe we Porque a veces somos buenos para eso. will trick ourselves because we are good. Somos buenos para eso, nos perfeccionamos a veces en eso, Sometimes we perfect ourselves in that. ¿verdad? Pero delante de Dios, Before the Lord, ahí no hay trucos. there's no trick. Ahí no hay trucos. Él sabe lo que hay en tu corazón antes de que tú lo pienses, He knows what is in your heart before you even think it. ¿verdad? ¿Cómo te vas a escapar? How are you gonna escape? ¿Cómo le vas a mentir? How are you gonna lie? Entonces, dos caminos Two ways, y la decisión es de cada uno de and nosotros, it's your decision. ¿verdad? Nadie nos obliga. Nobody force you. Tienes que estar dispuesto a hacer el cambio en tu vida, You have to willing to do the change in your life, de hacer las cosas derecho, to do things right, o simplemente hacer oídos sordos y darle a la vida, ¿verdad? or close your eyes and continue life. Y es lo que la Biblia nos enseña. This is what the Bible teaches. Pero debes de saber que si tú haces oídos sordos y You have escoges el camino de la libertad, el camino de la donde nadie te dice nada, su final es la muerte. But if you close your ears, era mucho.
tú If you cierras, close your ear to do what is good, take you to death. ¿verdad? Y si eres un hombre prudente y haces caso y dices, If you're a wise man and you listen, de aquí de la tierra yo no me voy a llevar nada, and you think from this earth, I'm not gonna take nothing, ¿verdad? Y tú dices, no, pues voy a seguir el ejemplo de Jesús, and you say, is that gonna follow the example of Jesus? Él te va a dar tu espacio donde Él lo ha prometido. He's gonna give you space and understanding what he promised it, En el cielo, ¿verdad? and it's in heaven. Todos queremos ir al cielo, ¿no? We all want to go to heaven. ¿O no? Yes or no? No hay ninguno que no quiere ir para el cielo, ¿verdad? There's no one that doesn't want to go to heaven. Sabemos lo que tenemos que hacer We know what we need to do, y no hay excusas, and there's no excuse. ¿verdad? Por eso dice Jesús, agarre cada uno su cruz y síganme, This is why Jesus said, take your cross and follow me. ¿verdad? Que no es fácil, a veces hay que batallar con las It's not easy. críticas de las personas, ¿verdad? Que ahí van los aleluyas, que ahí van los... Sometimes you Ellos have to también creen en bear Dios, nomás criticism que from the no están people. dispuestos a hacer las cosas, ¿verdad? Todo porque muchos de los que le preguntan que no, les preguntas tú y dicen, hey, ¿crees en Dios? Dicen sí. And a lot of when you ask them, you believe in God, No están dispuestos a hacer lo que Dios quiere. but they're not willing to do what God wants. Hacen oídos sordos y pues They se close their respeta, ears. ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues Dios le dio la decisión a cada quien, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros sabemos Brother, we know qué es lo que tenemos que hacer, what we need to do. ¿verdad? Y no hay excusas, There's no excuse. no hay. Hay que poner nuestra mirada en Jesús, Let's put our eyes in Jesus, en Jesucristo, in Christ, Jesus Christ. ¿verdad? Hay que poner nuestra mirada en las Sagradas Escrituras, And this, let's put our eyes in the scriptures, porque son las que dan testimonio de Dios, because they got testimony of Him. ¿verdad? Hay que vivir nuestra vida acorde a las Sagradas Escrituras. Let's live our life according to the Word of God, the scriptures. No hay que poner nuestra mirada en alguien en que de aquí de la tierra. Let's don't put our eyes in anybody on earth. No pongan su mirada en mi vida ni en mí, Don't put our eyes in His life o en el que me enseña la palabra. or who teach the Word. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos We are human, y sabemos que los humanos tenemos un defecto, and we know that humans are a defect. ¿verdad? Por eso no hay que poner nuestra mirada en el que predica. Si no ponga su mirada en Cristo, Él nunca te va a fallar. Don't put your eyes in the one to preach. Put your eyes in Christ, that He will not fail you. Nunca. Never. A donde vayas. Wherever you go. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, The Word of God says, si tú confías en mí if you trust in me, como predicador, like preacher, la palabra de Dios enseña, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. the Word says, Cursed be the man. dígalo otra vez. Cursed be the Oh, man. curses the man that trusts in another man. ¿Verdad? Si ustedes confían en mí, yo les puedo fallar, ¿verdad? Porque If soy you trust in me, I can fail you, un hombre. because I'm a man. Si tú pones tu mirada en Dios, en Jesús, Él You nunca put te va a fallar. your eyes in God and Jesus, they will not. Él nunca te va a fallar, They will never fail you. ¿verdad? Por eso es importante That's why it's important que cada uno de los que estamos aquí, que tienen niños pequeños, that every one of us that is here that has small children, los inculquen por el temor de Dios.
They would teach it in the fear of God. nos inculquen en los estatutos y decretos They would teach it que Dios nos ha dejado, in the statutes that God has given us. ¿verdad? Entonces dice, acuérdense lo que le dijo, vamos allá adelantito a Josué. Este es diferente de la que tengo ahí, para que miren lo que Moisés le dice a Josué, ¿verdad? Acerca de los mandamientos. El libro de Josué, ahí está enseguida. El capítulo 1. Capítulo 1, desde el 5, 5 desde el 5 al 9. to 9. No lo puse ahí. Esta es otra escritura I didn't put it there. This is another scripture. que va con lo que estamos hablando, That goes what we were talking. ¿verdad? So, les dice Moisés, hey, enséñale los mandamientos. Moses Para que says, temas. teach them Moses so they fear. ¿Y qué dice aquí el libro de Josué? What the book Joshua say? Del 1 al 9. Del 5 5 al 9. Ahí dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. ¿Verdad? Esta es la razón por la cual This is the reason why tenemos que obedecer we have to obey los mandamientos de Dios, the commandments of God, ¿verdad? Lo que Dios dice, what God says. ¿verdad? Esa es la razón por la cual debes enseñárselos a tus hijos, That's why the reason you have to teach it to your children. porque dice, nadie te podrá hacer frente, Nobody can stand before you. ¿verdad? Dice, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, That's how it was when Moses had to be with you. ¿verdad? No te dejará ni te desampararé. I will not leave you or forsake thee. Esfuérzate y sé Be valiente, strong and good courage, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que lo daría a ellos. you sure the land that I have given to your fathers. Solamente esfuérzate Be strong y sé muy valiente and good courage, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Verdad? Número 7. Number 7. What do you say, number 7, Brother Mark? 1:7. Yeah, 1:7. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. ¿Verdad? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a qué? be strong and good courage to do what?
los mandamientos de Dios, la ley de Dios, lo que Dios nos ha mandado. lo que Dios nos manda, ¿verdad? Hay que esforzarnos, porque realmente hay que esforzarnos para cumplirlos, ¿verdad? We need to push ourselves. ¿Verdad? Esforzarnos y ser valientes, ¿para qué? Para ponerlos por obra. Dice, We have to be strong y no te apartes de ellos, and not depart from them. ni a derecha ni a izquierda, sino To que the los right and to sigas the left. como es, ¿verdad? ¿Para qué? For what? ¿Para qué razón? ¿Verdad? For Es what una buena reason? pregunta. ¿Para qué guardar la ley, la obediencia a Dios? Why to keep be obedience? ¿Para qué ser obedientes a Dios? Why to be obedient? ¿Para qué? Para que seas prosperado, dice, en todas las So that cosas we prosper que tú in everything you do. emprendieres. ¿Verdad? ¿Qué más quieres? What else do you want? ¿Qué más quieres? What more do you want? Todo lo que andas buscando en la vida, aquí está, Everything you look in life is here. ¿verdad? ¿Quieres tener buena vida? Obedece a Dios. You want to have a good life? Follow God. ¿Quieres tener tus buenas cosas? Obedece a Dios, You want to have good things? Obey God. ¿verdad? Porque dice, todo lo que hicieres será Everything you prosperado. do will be prospered. ¿Por qué? Porque Why? tienes a Dios de tu parte, God is on your side. ¿verdad? A veces nosotros en la vida andamos buscando en el lado que no vamos a sacar nada. Sometimes we look at it and decide that we don't gonna get nothing. Lo único que vamos a agarrarnos son problemas. The only thing we're gonna get is problem. Y Dios nos promete aquí, And God promises here, obedéceme, esfuérzate a cumplir lo que yo te mando. be strong and be willing to obey what I commanded you. Y yo me encargo de lo demás, And I'm in charge of the rest. ¿verdad? Dice, todo lo que tú hagas no ser prosperado porque yo lo voy a bendecir, And everything you will do will be prosperous because I'm gonna bless it. ¿verdad? ¿Qué más queremos? What else we want? Dice, el número 8, 8 says, este libro de la ley this book of the law, nunca se apartará de tu boca, it will never separate from your mouth. sino que de día y de noche meditarás en él, That you will meditate day and night, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. so you will do everything that's written. Porque entonces, haciendo tú todo esto, dice, harás prosperar tu camino If y you- todo te saldrá bien. Todo, Everything will todo te saldrá bien. be good. Una cosa no hay que esto no y esto sí, todo He said everything. lo que tú Not hagas one te and saldrá not. bien, ¿verdad? Si tú te encargas de obedecer a Dios, If you obey God, todo te saldrá bien. everything will be good. Pero si no te encargas de hacer las cosas como Dios dice, If you don't do how God says, pues ahí es donde nos metemos en problemas, ¿no? is where we get into Ay, problems. la vida es muy dura conmigo, Oh, the life is too hard for me. no puedo hacer esto, I cannot do this. no me sale bien nada. Nothing comes right ¿Por qué? Porque no te encargas de hacer lo que es primero. because you not do what you need to do first. Algo muy curioso que Jesús nos dijo, dice, busquen el reino de Dios y su justicia, Jesus said, seek the kingdom of God first, y todas las cosas serán añadidas, and everything will be added. ¿verdad? Busca primero a Dios, Seek God first. ¿verdad? Ese es el secreto. That's the secret. ¿Quieres tener una vida exitosa? You Aquí wanna está el have, secreto. you wanna have a prosperous life. He's the secret. No hay otra cosa. No pierdas tu tiempo en otras cosas. Don't Pídele waste your time in sabiduría a other Dios. things. Sabiduría a Dios y Él te la va a dar, Ask for wisdom of God, and He will give it to you. ¿verdad?
Es lo que la Biblia nos enseña. This is what the Bible teaches. Dice, si alguno necesita sabiduría o falta de sabiduría que tiene, dice, pídasela a Dios, el cual le da a todos, dice, abundantemente y sin reproche. He says if somebody asks for wisdom, ask God. ¿Verdad? El cual le da a todos. He gives to everyone. Sin reprocharle nada, ¿no? Porque lo que Dios da no lo reprocha. Because what God gives, He da. Whatever. Ahí va. Ok, so, quería que vieran esto, ¿verdad? I wanted you to see this. El número 9 es muy importante. 9 is really important. Mira que te mando, dice, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, ¿verdad? No tengas temor ni desmayes, dice, That's verse 9. porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tener temor? Why fear? Why ¿Temor have a fear? qué? ¿Verdad? Si Dios está de tu lado, God is on your side. tenle temor a Él cuando andas haciendo lo desobediente, Fear God when you do not do the right thing. ¿verdad? Es el único. He's the only one. Cuando Dios está de tu lado, When God is on your side, ¿quieren saber qué pasa? you want to know what happened? Aunque todo el gobierno esté en contra tuya, That the government is against you. el Señor te da la victoria. God will give you the victory. Ese es el poder de Dios. That's the power of God. Yo y mi hermano teníamos todo el gobierno de los Estados Unidos en contra. We had the government against us, me and my brother, Y Dios nos dio la victoria. and God gave us the victory. Gloria a Dios. Ese es el poder de Dios. It's the power of God. Y cada uno de ustedes tiene el conocimiento de lo que pasamos yo y mi hermano. And every one of you had what happened to me and my brother. No le estoy mintiendo, I'm not lying. es la verdad. This is the truth. Todo el gobierno, The whole government. ¿verdad? So, esas son las maravillas que pasan cuando tú te confías del Señor. These are the awesome things that when you trust in God. Y estoy aquí para contárselos. And I'm here to tell you. Es lo que Dios hace por los que se esfuerzan. It's what God does for them they trust. ¿Verdad? So, ¿por qué no darle la honra y la gloria a Dios? Why not giving the honor and the glory to God? Aleluya. ¿Verdad? Si tenemos un Dios poderoso, un Dios vivo, We have a powerful God, a mighty God, and He lives. por eso yo cuando le digo al hermano José, When I tell Brother Jose, cuando tú te confías en Dios, when you trust it, Él tiene el poder de hacer lo que, porque lo que es imposible para uno como hombre, because what is impossible for us, a man, para Dios es posible, for God is possible. ¿verdad? Amén. Y yo le digo con toda mi seguridad y con mi testimonio, And I give him with, que si usted, in hermano my José, testimony, confía en el Señor if you trust in the Lord, y usted se encarga de lo que es correcto delante de los ojos de Dios, and you Él va a charge restaurar. what is right before the Lord, No importa don't matter qué tan perdido esté, how lost he is. Él, su mano poderosa, va a trabajar en la vida de él. His mighty hand is gonna work in him. Solamente debe de creerle You just need to believe, y no hay nada que Dios no pueda hacer. and there's nothing that God cannot do. Nada. Nothing. Para Él todo es posible. For him, everything is possible. El poder de Dios es el que da vida a los muertos.
The power of God is what gives life to the dead. ¿Verdad? Muchos hemos leído el pasaje donde Lázaro estaba muerto, ¿verdad? A lot of us, we read where Lazarus was dead Por 4 días. 4 days. Imagínate un cadáver 4 días de muerto. Just figure a dead body for 4 days. Marta decía, dice, Señor, ya huele mal, Martha said, I already stinks. ¿verdad? ¿Pero qué le dijo Jesús? Le dijo, ¿qué no te he dicho que si tú crees vas a ver el reino de Dios? And Vas Jesus a ver said, el if poder you de believe, Dios. you're gonna see the kingdom of God, the power of God. Y lo hizo, revivió a Lázaro de 4 días de muerte. And he resuscitated Lazarus 4 days dead. So, que no tenga el poder Dios de cambiar nuestra vida. Si Él acomodó todo, cuando creó el cielo y la tierra y todo estaba desordenado, Él tuvo el poder para acomodar todo en su lugar. When he created everything didn't have order, he make it right. Que no tenga el poder para ordenar la vida de una persona. He got the power to change Él puede, one people's life. He can do it. Él puede, nomás hay que confiar en Él. We just need to trust. Hay que acercarnos a Él y Él Let's se acercará a unite with nosotros. God. ¿Verdad? Nunca es tarde, Never's too late. nunca es tarde. Never's too late. Cuando Dios quiere cambiar la vida de una persona, When no God wants, importa a dónde te vayas, no importa a dónde te metas, no matter where you go in, Él va a cumplir su propósito He's gonna fulfill His purpose en tu vida, in your life. ¿verdad? So, vamos a leer, vámonos a Gálatas, Let's go to Galatians Gálatas 5, 5. 1 al 26. Me dicen cuando estén ahí. A ver. Estad pues firmes en la libertad, en que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura le da toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se multiplicasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hasta aquí vamos a parar, hermano. Amén. So, paramos en el 15, ¿verdad? Ahorita vamos a continuar del 16 al 26. Vamos a leer algo muy importante que hemos leído. Oh, we're gonna stop in 15. We're gonna continue. Ahorita vamos a continuar. We're gonna continue. Pero vamos a leer algo que hemos leído ahora, ¿verdad? Dice, Hermano, le toca, ahorita vengo. Este pie tiene.
que hacer algo. Dice la palabra de Dios, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. The word tells us to be firm in the liberty that Christ made us free. ¿Verdad? Cristo nos ha llamado a una libertad, Christ called us to liberty. ¿cierto? A no estar esclavizados de nada, sino libres. To not be slaves of anything, but to be free. Libres. Porque ese es el amor que Dios tiene para con nosotros, que tú seas libre. Be free because that is the love that God wants us to have, to be free. No esclavo de nada. Not slave to anything, No esclavo del pecado, no esclavo de nada en absoluto, sino que seas libre. not slave to sin, not slave to anything, absolutely, just for you to be free. Y tenemos que estar como firmes en And esa how do we have to libertad. do? We have to be firm in the world we live. Porque si nosotros empezamos a hacer las cosas mal, Because if we start doing things wrong, vas a servirle a qué? Al pecado. Vas a Yeah. ser esclavo del pecado. you're going to be slave again to the sin. Entonces la libertad con que Cristo te ha dado, To the ya liberty, no la vas a tener más. ¿Por qué? Porque vas a servir a las cosas del mundo, al pecado. to the liberty that Christ has given us, you will no longer have because you are falling again. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos da esa libertad. I mean, our Lord Jesus Christ gives us that liberty. Dice, no te sujetes de nuevo al yugo de la esclavitud. Depende de ti, ¿verdad? It depends on you, and it said, tell us not to go back to slavery. Depende de ti. Porque Cristo ya nos hizo libres. Because Christ already made us free. Dice Pablo, dice, he aquí yo Pablo, dice, os digo, que si se circundáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Verdad? It tells us, behold, I Paul say unto you that Antes en la ley, if you be circumcised, Christ shall profit you nothing. antes en la ley era que todo varón debe ser circuncidado después de 8 días de nacido, ¿verdad? And the law previously, you had to be circumcised like in 8 days after being born. Eso fue en la ley, ¿verdad? Pero ¿qué dice Cristo? Cristo nos hizo libre de todo eso, ¿verdad? That is in the previous law, right? But Christ has made us free from all that. Cristo nos da esa libertad. Christ gives us that liberty. Dice, si tú te circuncidas, pues de nada te aprovecha Cristo, porque Él vino ¿a qué? A quitar cargas, It says a that no estar esclavizados, a no estar esclavizados. is show us something because Christ has come to give us liberty to break the chains that were attained to us. Y otra vez os testifico a todo hombre que se circuncidare, dice que está obligado a guardar toda la ley. For I testify against everyone that is circumcised that he is a debtor to the whole law. Dice, Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros los que por la ley os justifican, de la gracia habéis caído. Christ is not effect unto you, whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. De la gracia que Dios tuvo para con nosotros, ¿verdad? ¿Sí saben la gracia? By the grace that the Lord has given to us. You guys know of grace, right? ¿Saben qué es la gracia? You guys know what is grace? Sí. Mercy when you don't deserve it. Que no lo merecemos. Algo que alguien no se merece, ¿verdad? Como por ejemplo, For example, nosotros que somos pecadores, que no nos merecíamos ir al cielo. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. we that are sinners don't deserve to be Y Dios to go to heaven because we are sinners. nos ha dado esa gracia de que por medio de Cristo That grace through Christ, nosotros podamos tener la vida eterna, we are able to have que eternal life. nosotros podamos ir al cielo, ¿verdad? And we are in heaven, right? Entonces esa es la gracia, darle a alguien que no merece, And that is grace, giving it to someone that doesn't deserve it. darle a una persona que no se lo merece. Giving it to a person that doesn't deserve it. Esa es la gracia. That is grace. Entonces dice, mas nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia por fe. For we through the Spirit we for the hope of righteous by faith.
Porque en Jesucristo dice ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. For in Jesus Christ, neither circumcision or ¿Verdad? anything, nor uncircumcision. La fe que obra por el amor. Faith which worketh by love. Porque nosotros por medio de la fe somos salvos. ¿Saben? Because through faith we are saved, right? Por medio de la fe en Cristo. We're saved through Jesus Christ. ¿Y saben qué es la fe? And you guys know what faith is? Estar seguros Being sure de algo que no has visto. that you have not Esa es la seen. fe. That is faith. La certeza de lo que no miras, de lo que se espera. Esa es la fe. Y nosotros por la fe en nuestro Señor Jesucristo somos salvos. And we, because of the faith that we have in our Lord Jesus Christ, we are saved. ¿Verdad? Right? Todo aquel que cree en Jesús, Right? All those that believe in Jesus, todo aquel que tiene esa creencia en Cristo, all those that have the belief in Christ, es salvo. is saved. ¿Verdad? Right? Pero debe tener fe. But to have faith, Dice, vosotros corrías bien, ¿quién nos estorbó para que no obedezcas a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama, dice. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor, que no pensaréis ninguna otra cosa más la que os perturba. Llevará el juicio quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si os predico la circuncisión porque padezco persecución todavía, entonces ha cesado la ofensa de la cruz, o que fuesen también cortados los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a la libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor servíos los unos a los otros. ¿Verdad? Dicen, no usen de la libertad que Cristo les ha dado this is the only use of the liberty that Christ has given us para pecar. in order to sin. ¿Verdad? Porque somos libres. Because we are free. Puedes hacer lo que tú quieras, We can do whatever we want. pero no todo te conviene. But not everything benefits you. ¿Verdad? Hemos sido llamados a una libertad por medio de Jesús. Pero no uses de esa libertad ¿para qué? Para pecar. ¿Verdad? In order to sin. Es lo que la palabra nos enseña. That is what the word has taught. Dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en esta. For all the logical, the one word even is, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. thou shalt love thy neighbor as thyself. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. That is what we have to do. Amar a nuestro prójimo. Love our neighbor. ¿Verdad? Amar a nuestro prójimo. Ese es el mandamiento que hemos recibido de Jesús. That is the command I received from Jesus. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. For us to love our neighbors like we love ourselves. ¿Ustedes creen que podamos lograrlo? You guys think we could achieve that? ¿Eh? ¿Sí? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. To love our neighbors like we love ourselves? Con Cristo todo se puede hacer. Yes, everything is possible. Porque yo antes esto me lo decían a mí y decían, estás loco. ¿Cómo voy a...? Before you would tell me that I'm crazy. Si ¿qué se cree ¿verdad? Decías todas las barbaridades ahí a otra gente. ¿Cómo le voy a dar amor? Like how would I give them love because of the things that Incluso a los que te odian. including those that hate you. Eso está duro, ¿verdad? Those are even more difficult. Los que andan hablando cosas de ti. Those that are talking negatively ¿Verdad? about you. Que dices, ay, ¿cómo anda diciendo esas cosas de mí? Like how does ¿Verdad? it say things about me? Y tienes que darles amor. And you have to give Es them lo love. que la Biblia nos enseña. That's what the Bible says. Y lo podemos hacer solamente y únicamente cuando Cristo está en nuestra vida. And we can only do that when Christ is in our life. De otra manera no lo vamos a poder lograr. Other than that, we are not Siendo sinceros, being sincere. no lo vamos a poder lograr.
¿verdad? Si Cristo no está en nuestra vida, If Christ is not in no our lo vamos life, a hacer. ¿Por qué? Porque el hombre es muy orgulloso, why? Because man is very prideful. ¿verdad? Digo pues, dice, mas si os mordéis y devoráis los unos a los otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros, ¿verdad? But if ye fight and devour one another, take heed that ye do not consume one. Digo pues, andad en el Espíritu. Es de la única manera que nosotros podemos darle amor al prójimo, andando en el Espíritu. This is say that walk in the Spirit. Dice, no satisfagas las concupiscencias de la carne, And ye porque shall la not carne consume codicia the contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. Y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que tú quieras. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot. Carne y Espíritu. The ¿verdad? Spirit and the. Por eso a veces vienen deseos malos a tu mente y dices, ¿verdad? Pero tú sabes, si lo hago está mal, es el Espíritu, ¿verdad? Si lo hago está mal y tú sabes. Pero vienen a ti, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no hagas lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, mas si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas. If ye be led of the Estos son Spirit, los frutos de la carne, ¿verdad? de lo que no debemos de hacer si andamos conforme al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y dice, y los frutos del Espíritu, dice, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? El que hace todas estas cosas que hemos leído no va a heredar el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, lo que tenemos que hacer the fruit of the es Spirit, amor, love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, long-suffering, benignidad, gentleness, bondad, goodness, fe, faith, mansedumbre, meekness, templanza. temperance. Contra tales cosas no hay ley. Against such there is no law. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. And they that are Todo aquel que ha venido a los pies de Cristo, todas las cosas malas que hemos leído, la borrachera, los homicidios, las herejías, todas estas cosas ya no existen para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Mas ahora, ¿en qué debemos de andar? En amor, gozo, en comunión los unos con los otros, ¿verdad? Si ustedes necesitan algo de mí, con toda la confianza del mundo, pueden hablarme y yo como hermano en Cristo voy y le ayudo. Esa es la comunión que debemos de tener unos con otros, ¿verdad? Habitar como hermanos, ¿verdad? Pero si nos mordemos unos con otros y andamos en pleitos, pues ¿cuál amor de Dios? ¿Verdad? No existe el amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el amor de Dios, debes de hacer las cosas que le agradan a Dios, ¿verdad? Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿verdad? No debemos de hacer eso. And we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit, let us not be desirous of making glory for one another and making one another. Vamos a Juan We're going to read in John, Juan 3:1.
chapter 3, verses 1. Y vamos a darle lectura. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher, come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. And that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, you must be born again. The wind bloweth where it the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and thou knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. If I have told you earthly things, ye believe not, how shall ye believe? And if I tell you heavenly things. And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. That whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world, God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation that light is come into the world, and man loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. He that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. So, dice la palabra de Dios, hermanos, que se juntó Nicodemos con Jesús. Estaban juntos y se acercó Nicodemo a Jesús y le pregunta y le dice, oye, sabemos que eres de Dios y vienes de Dios por los milagros que haces, por las cosas que haces. Y le dice, pero ¿qué señal nos das? Dice, de verdad te digo, dice que es necesario que tú debes de nacer de nuevo. Debes de nacer de nuevo, de agua y en espíritu. Como de agua en espíritu, porque del bautizo, ¿verdad? En espíritu. Dice, todo aquel que es nacido del Espíritu, dice, no sabe ni para dónde va ni para dónde viene, ¿verdad? Sino que es guiado por Dios. ¿Ah? Si no es guiado por Dios, pues no es del Espíritu, ¿verdad? Porque le dijo Jesús, todo aquel que es nacido del Espíritu, dice, así como el viento sopla, dice, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y es necesario que nazca de agua y de Espíritu. Si no, no se puede, ¿verdad? Entonces, dice, le dice Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes todas estas cosas? Uno que enseñaba la ley de Dios. Dice, yo te digo porque yo lo sé. Le dice Jesús, de lo que yo sé, yo hablo. Y yo te lo digo a ti, ¿por qué? Porque yo lo he visto y lo testifico. ¿Verdad? Si te he dicho las cosas terrenales, dice, ¿cómo me vas a creer si te digo las del cielo? Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que todos miren al Hijo de Dios, a Jesús. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda más que más tenga la vida eterna, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la serpiente de Moisés? Cuando Israel hizo las cosas mal y Dios le mandó serpientes que los mordieran. Los mordían y muchos se murieron, ¿verdad? Entonces oró Moisés a Dios y le dijo, haz una serpiente de bronce y levántala. Y todo aquel que muerda a la serpiente, dice, que mire a esa serpiente, dice, no le va a pasar nada. Entonces Jesús le dice, hey, es necesario que ustedes de igual manera me miren a mí, a Jesús. Pongan su mirada en Jesús. ¿Para qué? Para que no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. ¿Verdad? Porque no envió, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dicen, de tal manera Dios tiene ese amor para con el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga la vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever Porque no envió Dios a su Hijo shall have everlasting life. al mundo para condenar al mundo, For God sent not his Son into the world, sino para que el mundo sea salvo por medio de quién. but in the world by De Cristo, ¿verdad? and be saved. Y el que cree en Él, dice, no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. That he be- ¿Verdad? that he that believeth is Todo aquel que no cree en Jesús es condenado ya, ¿verdad? Pero todo aquel que en Él cree tiene la vida eterna. ¿Verdad? Es lo que la Biblia nos enseña. That's what the Bible teaches us. Y la condenación es esta, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, And there's a condemnation that ¿verdad? Y eso pasa en la actualidad. Tú le predicas a una persona de Cristo You can see that y ellos hacen sus cosas, las cosas de las tinieblas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque odian la luz. but they still think without think of darkness No quieren hacer las cosas bien, because they don't want to think properly. ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo nos enseña una cosa y ellos quieren hacerlo mal. Because Christ ¿Verdad? shows that they do not do the unworldly things. Y esa es la condenación. And that is condemnation. Esa es la condenación. Que Cristo That Christ es la luz y vino al mundo. is the light. Pero, ¿qué pasa? Que los hombres aman más las tinieblas But what happens is that que la men luz. ¿Verdad? usually more evil deeds than anything else. Es lo que pasa, por eso muchos tú les hablas y no quieren, That's why you can ¿verdad? speak to many, but many don't want to No listen. quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aman las cosas malas Why? Because they love the evil deeds más que las cosas buenas. more than the. Y eso es cierto, ¿no? And that's Tú le hablas a alguien, una persona, You talk to someone y pues ama más el mundo que and let the world know. con sus hermanos. So, brothers, Todo aquel que cree en Él no es condenado. those that believe on him are Pero el not que no condemned. cree ya es condenado. But the one that does it is already condemned. Vamos a pararle hasta aquí. La otra escritura se la llevan de tarea. We're gonna stop here, ¿Verdad? Other scripture before home. Es una escritura muy hermosa, muy interesante. It's a very beautiful and interesting scripture. Léanla en casa Read it at home, y el domingo que viene les voy a preguntar acerca de ella. and the following Sunday I'm gonna ask if you read it.